Es para todos los que estamos aquí un gozo poder seguir abriendo y enseñando la eterna palabra del Señor, poder encontrar en ella todo el camino, la luz, la esperanza para cada una de nuestras vidas. La Biblia enseña que ella es luz para el camino, es lumbrera a nuestro pie. Ella es la luz al camino, es la que nos enseña cómo tenemos que responder en cada una de las situaciones, en cada una de las circunstancias. ¿Por qué? Porque es la eterna palabra de un Dios soberano, de un Dios poderoso, que nos habla, que se revela y que se demuestra a través de esta palabra. Como lo hemos hecho hasta aquí, vamos a abrir la palabra en esta profecía antigua, es decir, uno de los libros llamados profetas menores, que es el profeta Jonás. ¿Quién no sabe acerca del profeta Jonás? Desde la escuela dominical, desde la hora feliz, todos nosotros en alguna oportunidad hemos escuchado acerca de lo que fue la gran enseñanza, el profeta Jonás. Y de esa enseñanza no nos podemos olvidar ni podemos quitar nuestra mente el momento que aquel gran pez que estaba en el mar tragó a Jonás y estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Parece que esto ha sido el centro, cada vez que mencionamos este nombre, el centro de esa enseñanza fue ese profeta dentro del pez. Pero nosotros al ver y al contemplar cada capítulo de este libro hemos visto la gran enseñanza que Dios tiene para darnos. Jonás fue un pregonero de verdad, un pregonero de la justicia de Dios. Jonás fue llamado por Dios, fue enviado por el Señor. Jonás tuvo que tener un encuentro personal con el Señor para poder ir y predicar y pregonar aquel gran avivamiento. Estamos hablando de un gran avivamiento que hubo en la palabra de Dios, y por eso lo llevamos. ¿Para qué? Para mostrar que realmente necesitamos un tiempo de avivamiento, un tiempo de predicación, y como aquella ciudad, Nínive, toda esa gran ciudad pudo conocer al Dios poderoso, al Yahvé, al único Dios soberano. De esa misma manera nosotros podamos seguir predicando a ese Dios soberano, al Cristo de la cruz del Calvario, al Cristo redentor, al Cristo que perdona los pecados, a la cruz del Calvario, allí poder seguir siendo misioneros de esta gran obra que Dios tiene para nosotros. Recordamos un poquito lo que hemos dicho ya de aquellos 4 capítulos que tiene el hermoso libro de Jonás. Único, esta profecía es única en el Antiguo Testamento. Es el primer pregonero que Dios levanta de su pueblo para que vaya a hacer una misión a otro pueblo, a otra raza, a otra etnia, y que vaya a proclamar el mensaje que tenía Dios para ellos, que era un mensaje de condenación. En la actualidad Dios nos ha dado este mismo mensaje, este mismo llamado. En la actualidad Dios nos está despertando, Dios nos está hablando para que nosotros también vayamos a otras razas, a otras etnias, a otros lugares, hagamos una misión, hagamos una obra misionera, porque en definitiva este libro es la obra misionera, que vaya a otra raza, que vaya a otra etnia, que predique ya no un mensaje de condenación, sino el mensaje de la actualidad, el mensaje de la salvación eterna del alma, el mensaje que de por gracia, por fe somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es el mensaje que Dios tiene para darnos a nosotros. Y qué importante es que nosotros podamos escuchar este mensajero, porque el comienzo del libro, el primer capítulo, habla de Jonás,
un siervo de Dios, un profeta de Dios, corriendo de Dios. Quería esconderse, quería escapar, no quería escuchar, quería dormir, quería hacer su propia voluntad, enfrentar la voluntad de Dios. No pudo, porque Dios no puede ser burlado. Él quería escaparse de Dios, esconderse de Dios. Dios lo encontró, Dios lo encontró. Y entonces es allí el momento que vamos a comenzar a leer la porción en esta hora. En el segundo capítulo, Jonás necesita tener un encuentro con Dios. Por eso decimos, Jonás es el siervo en el capítulo número 2, es el siervo que está corriendo a Dios. En el capítulo 3, como vamos a verlo, como vamos a contemplarlo, un misionero extraordinario, cumpliendo esa misión, cumpliendo lo que Dios quiere, haciendo la voluntad de Dios, marcando la voluntad de Dios, corriendo con Dios. Y finalmente vamos a estudiar el último capítulo de Jonás, que habla acerca de un hombre que está enojado con Dios, está corriendo contra Dios. Entonces, estos 4 capítulos resumen de la obra misionera que el hombre debe realizar. Dios sigue llamando a la humanidad. Dios sigue llamando a sus siervos. Dios sigue llamando a aquellos que necesitan ser aquellos que lleven este evangelio. Y entonces hemos leído el capítulo número 1, seguimos ahora y comenzamos el capítulo número 2 de Jonás. Este capítulo es un capítulo extraordinario. Este es un capítulo que tiene un texto centro de la Biblia, porque es un capítulo que tiene un texto que dice: la salvación es de Jehová. Y es verdad, del Dios único, del Dios verdadero, la salvación es de Jehová. Ahora yo voy a leer esta porción, vamos a leer toda esta porción, y vamos a pedir que el Señor hable a nuestras vidas, que sea esa palabra poderosa, potente, que esa palabra llegue a lo más íntimo de cada corazón, que esa palabra sea la que nos llene el corazón, transforme la mente, perdone el pecado, transforme nuestros hábitos y podamos ser aquellos misioneros que Dios está buscando llamar y levantar. Dice el capítulo 1, versículo 17, el último versículo del capítulo 1, pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto es una de las profecías más trascendentales que tiene la Biblia. Esta es una de las profecías más importantes tal vez que tiene la Biblia. Fíjese que en el Antiguo Testamento se han descrito, se han señalado profecías muy importantes, profecías trascendentales, y dentro de las importantes o las que han señalado épocas tremendas del mensaje de Dios en el mundo, la primera la encontramos en Génesis, cuando el Señor habla acerca de la descendencia de la mujer, que la descendencia de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, y que la serpiente heriría a aquel descendiente en el calcañar. Esa profecía que ha sido cumplida en la cruz del Calvario por el Salvador, el descendiente de la mujer, que hirió definitivamente a nuestro enemigo, el diablo, a Satanás, a la serpiente antigua, al gran mentiroso, lo hirió completamente en la cruz del Calvario, una profecía que se cumplió completamente en la cruz del Calvario. La segunda profecía que la señalan las personas que han estudiado la palabra, es las profecías que hablan el profeta Daniel. El profeta Daniel habla en las 70 semanas, habla acerca de un reino que iba a establecer, aquella piedra cortada no con mano que iba a caer sobre todos los reinos del mundo,
Y esa piedra cuando caiga sobre el mundo va a llenar toda la tierra de su gloria. Y se ha cumplido perfectamente cuando el Señor Jesucristo vino. Y se va a cumplir perfectamente cuando el Señor venga en su segunda venida para reinar para siempre en el mundo. Son las profecías de la Biblia que se han cumplido perfectamente. Jonás tiene la tercera profecía que han señalado los teólogos, ha tenido cumplimiento perfectamente a la vista de todos los seres humanos. Esta profecía dice, está en el vientre, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el sepulcro, en la tumba, 3 días y 3 noches, para salir de allí poderoso, resucitado. Y cuando el Señor Jesucristo dijo, miren, ustedes buscan señales, ustedes quieren señales, ya tienen la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue esa señal del profeta Jonás? De que el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba. Qué tremenda la tumba, qué tristeza la tumba, qué tristeza la muerte, la separación. Cuántas lágrimas hemos derramado por la tumba. Pero qué gloriosa mañana ha de ser cuando el Señor Jesucristo entró en la tumba para salir poderoso, triunfante, y podemos decir todos juntos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Allí está la profecía del Salvador reinante, del Salvador sufriente, suelto los dolores de la muerte, levantado de la tumba. ¿Para qué? Para vencer la muerte, el dolor, la separación. Y por eso nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, también un día vamos a resucitar con Él, para vivir para siempre con Cristo en el cielo. Muy bien, seguimos leyendo el capítulo 2, que es motivo de nuestra meditación en este tiempo. Dice así la Biblia, entonces Jonás, usted imagínese, Jonás ha sido perseguido, los hombres lo han tomado, los hombres lo han arrojado al mar, él viene desesperado, él viene huyendo, él viene queriendo esconderse, baja a Jope, de Jope baja al barco, del barco baja al fondo del barco para dormir, allí lo despiertan, los hombres lo toman y lo arrojan al mar, y del mar va descendiendo y desciende hasta el pez y desciende hasta el vientre. Y fíjese cómo en aquel lugar, porque hay muchos lugares, hay lugares muy raros, hay lugares muy diversos para tener un encuentro con Dios, para decir, Señor, necesito tener un encuentro contigo. Ustedes imagínense qué desesperación tendría el profeta. Imagínense el momento de tremendo caos, de estrés, de angustia, de dolor. Todo se vuelve oscuro, todo se vuelve adverso. Parecía que uno iba a poder escapar lejos. Parecía que uno podía dar pasos hacia esconderse, pero nadie puede esconderse de Dios. Y entonces Dios lo toma, entonces Dios lo quebranta y él se encuentra ahora en el vientre del pez. Muchas leyendas se han contado acerca de personas que estuvieron en el vientre del pez. Pero hay historias verdaderas, verídicas, ustedes las buscan, van a encontrar historias donde personas que, por ejemplo, en un barco pesquero de ballenas justamente, un hombre desapareció de la cubierta y fue encontrado
días después, cuando cazaron un animal, cuando subieron el animal para faenarlo, encontraron al hombre desmayado en el vientre del pez, en el vientre de ese mamífero. Entonces, la historia de Jonás es una historia que tiene una realidad, que es una historia literal, gramatical y contextual. Y habla acerca de un gran pez y Jonás estaba dentro de ese gran pez. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Tal vez alguien que está escuchando estas palabras está pasando por una prueba. Está pasando por una prueba porque ha querido esconderse de Dios. Está pasando por una prueba porque se ha equivocado. ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Cuántas veces hay pruebas, hay dificultades, hay conflictos, hay quebrantos, hay crisis? Y uno se siente solo. Y uno se siente que no puede más. Y uno se siente que está atacado por todos lados. Hay oscuridad por todos lados. Yo me imagino en el vientre de un pez, en medio de los ácidos, en medio de la oscuridad, en medio de los intestinos de este animal, y uno siente el profundo dolor de estar solo, porque se siente solo. Es decir, cuando uno toca fondo, cuando uno dice, bueno, ya no doy más. Muchos dicen que menos mal que Jonás salió por el mismo lugar por donde entró, porque si no hubiese sido todavía mucho peor. Pero de cualquier manera, la enseñanza de la Biblia dice que llegó un momento que Jonás tocó fondo. En el libro hasta acá no se había mencionado este acto que va a tener Jonás para elevar su alma a Dios. Pero lo va a elevar en una forma rendido. ¿Por qué? Porque su condición estaba rendida. Dice la Biblia, entonces oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez. Muchos dicen, ¿desde dónde puedo orar yo? Dios no me va a escuchar, Dios no me va a oír, Dios no va a estar con mi oración. Y sin embargo, mire si hay lugares difíciles, raros, especiales, no comunes. Fíjese lo que dice la Biblia. Un hombre desechado, desterrado, un hombre rechazado, postergado, en el fondo del mar, en el vientre del pez. Desde allí él va a elevar una oración para encontrarse con Dios. Qué maravilloso este momento, porque este momento va a cambiar la vida de Jonás para siempre. Porque cuando uno tiene un encuentro con Dios, cuando uno se acerca a un Dios todopoderoso, cuando uno dice, Señor, no puedo más, Señor, he tocado fondo, Señor, con lágrimas me acerco a ti, no puedo más, entonces dice, Jonás elevó una oración desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Es decir que todo lo que estamos diciendo es lo que el profeta va a comenzar el corazón va a comenzar a decir. Esta oración es un salmo, porque este salmo que está aquí en el capítulo número 2 es un salmo que habla acerca de un corazón que está completamente rendido, completamente entregado, completamente consagrado, para decirle, Señor, desde el vientre del pez invoqué a Jehová y él me oyó. Qué extraordinario, allí donde está usted en este momento, aún está tocando fondo, aún está quebrado, aún está con conflictos, aún está con crisis, y sin embargo elevamos una oración y dice el profeta, Jehová escuchó mi oración. Dice, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Es decir, está en lo profundo, está en el Seol, en la muerte, en el Hades.
Y dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, y todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Fíjese la descripción poética, tan extraordinaria, tan exacta, que un hombre puede hacer en un lugar tan profundo, de un abismo, de una profundidad, del mar creado por Dios, del abismo, de la profundidad que Dios solamente había podido crear. Y sin embargo este hombre comienza a elevar una plegaria y dice, me rodearon las corrientes y tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, fíjese el reconocimiento de su quebranto, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Por qué? Porque la esperanza, la fe que el corazón de un creyente tiene es el corazón ardiente por el celo de entrar a la presencia de Dios. Tal vez dice Jonás, mire, me ha desechado Dios. Mire, no tengo ningún valor. Mire, he perdido todas las capacidades. Pero aún así, en mi quebranto, Dios escuchó. Yo voy a entrar al templo santo de Dios. El versículo número 5 de este salmo dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Dice, rodeóme el abismo. Es decir, yo quisiera que podamos comprender la situación grave de Jonás, de un hombre que se siente que va cayendo a lo profundo. Un hombre que siente que está rechazado, postergado. Un hombre que ha entrado en completa crisis y que no sabe cómo salir. Porque esto es el punto fundamental. Este fue el encuentro trascendental con Dios. Necesitamos encuentros que cambien nuestras vidas, que quebranten el alma. Y Jonás le dijo, versículo 6, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Fíjese esta imagen literaria. Tú sacaste mi vida de la sepultura. Es verdad que cuando uno conoce a Jesucristo como Salvador, es verdad que cuando uno va a la cruz del Calvario, encuentra la vida, el poder, la vida eterna que está en Cristo Jesús. Qué hermoso es poder sentir que cuando nosotros íbamos al abismo, cuando las olas del mar nos habían cubierto, cuando ya no había esperanza dentro de nosotros, Jesucristo fue a la misma muerte, al mismo sepulcro, y allí Él nos invitó para venir a Él y decirnos, venid a mí, todos los que están cansados, y todos los que están trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para el alma. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, esto es algo literal, esto es algo comprensible, cuando ya no daba más, cuando ya desfallecía en mí, mi alma, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Fíjese que lo más profundo del mar, de lo más profundo del vientre del pez, subió una oración hasta el mismo cielo. Y dice, aun cuando ya desfallecía, mi oración llegó hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Y allí comienza un cambio, porque él ha sentido el perdón de los pecados, porque él ha sentido la entrada a la presencia de Dios, ha dejado su carga, ha dejado su desobediencia, ha dejado su desamor
y dice, Señor, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. Y acá viene el centro de lo que es este mensaje. La salvación es de Jehová. Y dice el resultado, y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Qué extraordinaria porción, qué salmo extraordinario para tener un encuentro bendito con el Salvador. Yo quisiera compartir con ustedes algún pensamiento de este salmo. En primer lugar, pensar en una caída tan profunda, con la letra C, la caída tan profunda que este hombre tiene. Cuando él desprecia la voluntad de Dios, cuando él desprecia el camino de Dios. La caída viene cuando las personas desconocen lo que Dios está pidiendo. La desobediencia es el mayor recurso que el corazón tiene para despreciar la voluntad de Dios. Cuando la caída viene, podemos desmayar. Podemos no solamente desmayar, sino que caer en lo profundo de una gran depresión. Y hoy el hombre está decaído. Hoy a veces los creyentes estamos decaídos. Estamos pasando por depresiones. Y qué importante en esta hora poder tener este encuentro que necesitamos cada día. Este encuentro que cambie nuestras vidas, que cambie el rumbo, las metas, que cambie la visión, que cambie todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Qué importante fue que Jonás tuvo un encuentro con Dios en el vientre del pez. Jonás tuvo un encuentro con Dios en el vientre del pez. Dios había permitido que Jonás caiga. Dios había permitido que el descenso sea pronunciado. Dios había permitido las diferentes estaciones hasta tocar fondo. Pero cuando tocó fondo, allí estaba la mano soberana de un Dios todopoderoso para levantarlo para siempre a Jonás. La segunda palabra que quisiera que meditemos no solamente es la caída, sino la crisis. Qué tremenda crisis que sufrió este hombre en ese impacto terrible, en ese impacto tremendo. Y para ello quisiera que leamos uno de los salmos más tremendos, más impactantes que la Biblia tiene, y cómo también el salmista se encuentra en una tremenda crisis espiritual. El Salmo número 40, que dice, pacientemente esperé a Jehová. Y cuando pacientemente esperé a Jehová en medio de la crisis, en medio de la ansiedad, en medio de la angustia, se inclinó hacia mí. Y dice el salmista, y oyó mi clamor. Por eso es que estamos hablando de un encuentro personal. Por eso es que estamos hablando de una consagración. Estamos para consagrar nuestra vida al Señor. Yo estaba pacientemente, esperé en Jehová, y Él se inclinó, porque yo estaba en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. ¿Qué significa estar en un pozo cenagoso? Un pozo que hay barro, donde uno lucha y lucha para salir, no puede salir. Donde el pozo se va hundiendo. Cuanto más quiere salir, más se va hundiendo. Entonces dice el salmista, yo entré en una crisis, porque estaba caído. Yo entré en una crisis y estaba en el pozo de la desesperación. El salmista no habla de cuál era la composición del barro, no habla de cuán profundo era el pozo, no habla las características químicas que tenía el lodo en ese momento. Él habla de la desesperación que tiene una persona cuando está luchando en un lugar, queriendo salir, no puede salir. Pues dice acá la Biblia, la palabra de Dios, me hizo sacar del pozo de la desesperación.
de lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. No solamente que Dios en medio de la crisis escucha la oración, sino que Dios en medio de la crisis nos hace salir del pozo de la desesperación. Yo no sé, tal vez usted está pasando por un pozo de desesperación. Tal vez lo más profundo del pozo de la desesperación. Pero así como Jonás pueda elevar una oración y de allí, dice el salmista también, esperé yo en Jehová y Él se inclinó hacia mí y Él me hizo salir del pozo de la desesperación. Puso mi pie sobre peña y dice, luego puso cántico nuevo, alabanza. Así como leíamos de Jonás, que comienza un tiempo de alabanza después de tener un encuentro con el Señor, así también es David quien dice un tiempo de alabanza. Hay una caída. En segundo lugar, hay una crisis. En tercer lugar, hay un clamor, una oración, que es la palabra central que nos invita a tener una vida de comunión con Dios. La Biblia enseña que debemos orar sin cesar. Es el tiempo de comunión con Dios, es el tiempo donde podemos hablar con Dios, es el tiempo donde podemos abrir el alma con Dios. Es decir, pacientemente esperé y Él escuchó mi clamor. Aquí dice el profeta, yo clamé y tú escuchaste mi voz. Desde el vientre del pez, de lo profundo del pozo, escuchó mi clamor. Dice la Biblia, la palabra de Dios, orad en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, en el poder del Espíritu, con toda perseverancia. Es decir, hay que ser perseverante en esta comunión con Dios, orando por todos los santos, orando por todas las personas que tienen al Señor Jesús en el corazón. Qué importante es lo que dice el apóstol Pablo, orad. Es la indicación, es la vida de oración. El Señor Jesucristo en este mundo nos enseñó que una vida de devoción, de consagración, una vida de misión, una vida de obediencia, es una vida que está orando permanentemente. Es el encuentro, es la unidad, es la comunión permanente con un Dios todopoderoso. Es la oración. La oración es lo que va a hacer que mueva mi vida. Mi vida se va a mover hacia Él. Mi vida se va a mover hacia Dios. Mi vida se va a mover hacia aquel que es el Rey soberano de mi vida. Entonces, podemos haber tenido una caída. Podemos estar en medio de una crisis. Elevamos un clamor que nos lleva hasta la misma presencia de Dios. Y termina la oración con una confesión. Decir, Señor, ya no puedo más. Señor, me he equivocado. Señor, he desobedecido. Jonás llega un momento donde dice, mire, no puedo más. No puedo más y entonces necesito cambiar. Y cuando llega esa confesión, porque la vida cristiana necesita la confesión diaria de nuestro mal, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así dice la Biblia, que la palabra final, no solamente de caída, no solamente de crisis, no solamente de clamor, no solamente de confesión, sino que la palabra final es una palabra de consuelo. Consuelo. Consuela mi alma poder estar cerca de sus moradas. Qué hermoso es poder entrar a su presencia. Qué hermoso es poder vivir en su presencia, porque cuando vivimos en la presencia de Dios, vivimos una vida de consagración. Vivimos una vida
de entera confianza que estamos haciendo la voluntad de aquel que nos ha enviado. Fíjese que Jonás llegó en lo más oscuro de aquella noche, en lo más profundo de la inmensidad del mar. Y sin embargo Dios tenía preparado un pez. Dios lo preparó. Muchos dicen que si no hubiese Dios preparado el pez, Jonás se hubiese ahogado en el mar, en la tormenta que había. El pez definitivamente le salvó la vida. Dios lo había preparado. Dios había preparado ese lugar para tener un encuentro con Jonás. Para que Jonás, tal vez que era muy duro de cerviz, era duro de cabeza, que tal vez no quería ir a la misión que Dios le preparaba, Dios preparó un lugar para tener un encuentro, para hablarle al corazón, para quebrantar su vida, para que Jonás pueda entender lo que Dios le quería decir. Y en esta hora yo le voy a invitar, si usted está pasando por alguna crisis, está lejos del Señor, tal vez está pasando por un conflicto, una crisis espiritual, qué bueno sería volver a Dios, qué bueno sería buscar a Dios, qué bueno sería, como este salmo tan extraordinario, terminar alabando, ofreciendo sacrificios, reconociendo que Dios sigue siendo Dios y Dios está en su trono. Muchas vidas han sido consagradas, muchas vidas han sido entregadas completamente a Dios. Muchas vidas han sido, digamos, entregadas para que Dios las tome, Dios las limpie, Dios las guarde, Dios las purifique. Y en esta hora es importante que todos los que escuchamos acerca del profeta Jonás, acerca de un profeta que nos quiere mostrar lo grande de la obra misionera, lo grande de poder cumplir con la voluntad de Dios, podamos con Él unirnos en este salmo y elevar esta plegaria para terminar en una comunión tremenda con el Dios soberano, potente, autoridad completa que nos envía. Id y predicad el Evangelio. Así como Jonás le dijo, levántate y ve a aquella gran ciudad, a Nínive, a proclamar, así también en esta hora quiere tener un encuentro con nosotros. Quiere llevarnos tal vez al desierto y allí en ese lugar poder hablar a cada uno de nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga para que podamos ver en esta enseñanza el llamado que Dios tiene para cada una de nuestras vidas.